es la aplicación de una derivada ordinaria a funciones de una variable. Esa es la definición para cálculo 1. Es la aplicación de una derivada ordinaria a funciones que tienen una variable. En cambio acá, derivada parcial es la aplicación de una derivada ordinaria, la misma que ustedes conocen, las mismas reglas de derivación, pero a funciones de varias variables. ¿Cuáles son las funciones de varias variables? Aquellas que tienen dos o más variables independientes. Bueno, con esa diferencia y ese concepto, veamos cómo se realiza una derivada parcial. La definición dice, para realizar una derivada parcial de una función de varias variables, primero se debe elegir la variable independiente sobre la cual se va a derivar, manteniendo constantes las demás variables. Está claro esto, ¿no? O sea, si yo voy a derivar respecto de x, bueno, derivo respecto de esa variable x, esa función de varias variables, y mantengo constantes y, z, t, u, lo que sea. Las demás variables las mantengo constantes. Es decir, su derivada, si ellas están solas, va a ser 0, ¿no? Entonces, ese es el concepto claro, ¿ya? Elijo la variable sobre la cual voy a derivar, manteniendo constante las demás variables. Más adelante vamos a hacer ejercicios que va a quedar bien claro este concepto. Bueno, símbolo de la derivada parcial. ¿Cuál es el símbolo de la derivada parcial? Es este símbolo griego, ¿no? Yo lo llamo delta, no sé cómo lo llamarán ustedes, o rho, qué nombre tiene. Este símbolo identifica a la derivada parcial. Significa derivada parcial de. Y se lee este símbolo, derivada parcial de. Bueno, si yo tengo una función de dos variables, ustedes saben que las funciones de varias variables son a partir de 2 en adelante. Entonces tomemos 2, la primera. Si tengo una función de dos variables, voy a tener dos derivadas. ¿Por qué voy a tener dos derivadas? Porque tengo dos variables independientes. Siempre el número de derivadas que yo tenga tiene que ser igual al número de variables independientes de la función. Entonces, aquí voy a tener dos derivadas, respecto de x y respecto de y. ¿Cuál es la derivada respecto de x? Esto se lee derivada parcial de la función z igual a f de x y respecto de la variable independiente x. Así se lee esto, este término. Este parcial de z respecto de x se lee derivada parcial de la función z igual a f de x y, esta de acá, respecto de la variable independiente x. La segunda derivada, esta expresión se lee derivada parcial de la función z igual a f de x y respecto de la variable independiente y. Bueno, eso sería para una función de dos variables, tiene dos derivadas. Si tengo una función de tres variables, voy a tener tres derivadas. Recuerden que el número de derivadas es igual al número de variables independientes. Entonces, esta expresión será derivada parcial de la función w igual a f de x y z respecto de la variable independiente x. Esta expresión se lee derivada parcial de la función w igual a f de x y z respecto de la variable independiente y. Y finalmente esta expresión se lee derivada parcial de la función w igual a f de x y z respecto de la variable independiente z. ¿No? Entonces ya saben cómo se lee este tipo de derivadas. Y así para 4, para 5, para 6, para n variables, esa sería la forma de leer cada una de ellas. Vámonos ahora al concepto de derivadas para funciones explícitas. Ustedes saben que las funciones las hemos clasificado en funciones explícitas y en funciones implícitas. ¿Cuáles eran las funciones explícitas? Aquellas que tienen la variable dependiente despejada. ¿Y cuáles eran las funciones implícitas? Aquellas que tienen la variable dependiente, que la variable dependiente no está despejada y además la función tiene que estar igualada. El derivar una función explícita es diferente de derivar una función implícita. Ya lo vamos a ver.
Bueno, iniciemos con las derivadas parciales de funciones explícitas. Primero, recuerdo que todas las reglas de derivación de funciones de una variable, es decir, las que ustedes han llevado en cálculo 1, todas las reglas de derivación también se utilizan en derivadas de varias variables. La tablita que ustedes tenían para derivar mediante tablas, ¿no? Esas mismas tablas sirven para derivar funciones de varias variables, así que no la boten si alguno la tiene. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo y después vamos a ir un poquito introduciéndonos en algo más no complejo, sino un poquito más de detalle, ¿no? Vamos a derivar la función z igual a x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? ¿Cuántas derivadas voy a tener? 2, porque tengo dos variables independientes. Entonces voy a tener la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. ¿Cuál es la derivada respecto de x? Si yo elijo la variable independiente x para derivar, derivo las expresiones de x y las demás mantengo constante, dice, ¿no? La definición. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Nada más? ¿Nada más? Nada más. 0. Vamos a ver. Esto es importante que ustedes sepan. Sí, La derivada de x a la n, la derivada es igual a n por x por n x menos 1 a la n menos 1 por la derivada del argumento, por la derivada de este argumento. Entonces, obviamente, si ustedes tenían x al cuadrado, su derivada es n baja, el n baja, y a 2, x disminuye 1, n menos 1, ¿cuánto era n? 2 menos 1, 1, por la derivada de x, que viene a ser 1. Esa es la derivada completa. Ya, no es que ustedes me digan la derivada de x cuadrado es 2x. Es 2x por la derivada de x. La derivada de x en este caso es 1, por eso lo que esta expresión queda igual a solamente 2x. Pero no es que sea directamente 2x, sino que también se deriva este argumento. La derivada de ese argumento en este caso es 1, por eso queda 2x. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí. Sí, ingeniero. Si pueden sacarle foto, un screen, sáquenle estos conceptos. Muchas personas no lo saben. Yo no sé por qué no le enseñan el cálculo 1 a derivar bien. Le enseñan a utilizar la tabla, pero no le enseñan el concepto. ¿Cuál es el concepto de cada una de esas expresiones que tienen en su tabla? Entonces, aquí vamos a aprender a derivar bien. Vamos a ingresar a estas personas y serán las últimas. Bueno, nos vamos entonces a nuestro ejercicio. Entonces tenemos que la derivada de x al cuadrado es 2x por la derivada de x1 multiplicado por 2x me queda 2x. Y la derivada de este y cuadrado, ¿cuánto sería? 0, porque estoy derivando respecto de x. Nada más. ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Ya. Ahora derivemos la misma expresión, esta misma expresión respecto de y. ¿Cuál va a ser la derivada respecto de y? La derivada de este término va a ser 0, porque esta variable es x, 0. Y la derivada respecto de y va a ser 2y. Entonces, esas serían las derivadas de esta función respecto de x y respecto de y para una derivada parcial. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí. Ya, vamos con la otra. Yo lo he hecho de tal manera que ustedes secuencialmente vayan viendo las diferencias. Así he preparado estos ejercicios. Vamos a derivar la función z igual a 3x cuadrado y más 5x cuadrado más 6.
también es una función de dos variables. Si ustedes saben derivar para dos variables, van a saber para n. Entonces no es necesario que hagamos de 3, 4, 5. La derivación es la misma. Entonces, z igual a x al cuadrado y más 5x al cuadrado más 6. ¿Cuál es la derivada respecto de la variable independiente x? Bueno, este término, ¿cuál sería la derivada respecto de x? 6. Derivo la variable x, este 2 baja y multiplica al 3, obviamente. Bueno, al bajar tiene que multiplicar al 3. Sería 6. X disminuye 1 y y se mantiene constante. Alguno me dirá, ¿por qué y no es 0? No es 0 porque en este caso y está multiplicando a 3x al cuadrado. No hay un número, no hay un signo más o menos que nos separe para que esto sea 0. Cuando la variable, la que no se está derivando, está multiplicando a otra expresión donde está la variable que se está derivando, esto permanece como está, constante. ¿Ya? Más la derivada de este término respecto de x. ¿Cuál sería? La derivada de x, 1, 1 por 5, 5, y el cuadrado, donde sería constante. Más la derivada de 6, obviamente de un número es 0. Vamos a darle más cercanía a esto. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí. ¿O quieren que se lo repita de nuevo? Sí, entendido. ¿Puedo explicar una más? Ya. Por favor. Vamos a derivar esta función, ya está más cerca la función. Vamos a derivar z igual a 3x cuadrado y más 5x cuadrado más 6. Vamos a derivar respecto de x. Cada término tenemos que derivar respecto de x, nada más. Aquí, ¿cuál es la expresión que se puede derivar? Esta, x al cuadrado. Bajo el 2, que multiplica 3, sería 6. X disminuye 1, ahí está, x a la 1. Y y permanece constante, ahí al lado, no se mueve. ¿Por qué? Porque está multiplicando a esta expresión que se puede derivar. No hay un signo acá que lo separe para que y, la derivada de y solita sea 0. Está multiplicando. Más, ¿cuál es la derivada de esta expresión? La derivada de x aquí es 1, que multiplica 5, 5, y y permanece constante también, y cuadrado, porque está multiplicando a esa expresión que sea derivada, 5y cuadrado. Y más 6, porque la derivada de un número es 0, sea para y o sea para x. Entonces, la derivada de la función z respecto de x va a tener esa expresión final. Para que se entienda del todo mejor. Vamos a derivar respecto de y ahora. ¿Cuál? Esta misma expresión respecto de y. Bueno, derivamos este término respecto de y. Esto, el 3 y el x cuadrado no derivo porque no está respecto de y. ¿No? Lo dejo ahí por un momento en la mente. Y derivo y que está multiplicando. ¿Cuál es la derivada de y? 1. 1 multiplicando por 3x cuadrado, 3x cuadrado. Ahí está. 5x. Más, derivo este término respecto de y. Aquí ya y está elevado al cuadrado. Entonces, baja el 2, 2 por 5, 10. X permanece constante porque no estoy derivando esa variable. Y y disminuye 1. Y disminuye 1. Ahí está. Más la derivada de 6, que es 0. Me queda esta expresión final. ¿Quedó claro, jóvenes, ahora? Sí, ingeniero, una pregunta. Sí. Cualquier número que sea, no importa el 6, igual va a quedar a 0. Cualquier número, sea 6, 20, 1000, 12.000, 14.000, 1.000.000, igual, 0. ¿Ya? Una pregunta. La derivada de y es 1, entonces. Claro, la derivada de y es 1. La derivada de x es 1. La derivada de z es 1. Si derivamos sobre esa variable, ¿no? Sí, derivamos sobre esa variable. ¿Por qué es 1? A ver, te lo voy a demostrar para que queden conformes. Y es su derivada. ¿Cuál es el exponente de acá? 1. 1. Bajaría el 1 si aplicamos esta regla acá, ¿no? Y me quedaría y elevado a la 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0. 0.
Y cualquier número elevado por la derivada de y es viene igual a a ser 1. 1. 1 por 1, 1. Entonces, y a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1 por 1 por 1, la derivada de y es 1. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. Por eso la derivada de y es 1, la derivada de x es 1, la derivada de z es 1, si estamos derivando sobre esa variable. Variable. Bueno, vámonos a otra expresión ahora. Función sobre función. ¿No? ¿Cuál era la regla de derivación función sobre función? Vamos a recordarle un poquito. U por B menos la derivada Así de es. U por U sobre B Es era igual a la derivada la de de U U por B. por B. denominador al cuadrado, Ajá. la derivada del numerador U por prima denominador sin por derivar, B Menos menos U por B derivada. por V prima. derivada del denominador. ¿Quedó claro eso? Sí. Esa es la ingeniero. Sí, ingeniero. ya, esa es la regla de derivación para función sobre función. Entonces, eso aplicamos acá. Eso aplicamos, ¿no? Entonces, vamos a derivar esta expresión respecto de x. Bueno, denominador al cuadrado, ahí está, denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del numerador respecto de x? ¿Quién me puede decir? Derivada del numerador respecto de x. X. ¿Cuánto es? 1 menos y. La derivada de x es 1 porque menos. estamos derivando respecto de ella, y la derivada de y es 0. ¿Por qué es 0 aquí? Porque está separado por un signo menos. Exacto. Esta cantidad está sola, por eso es 0, no está multiplicando esta otra. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. La derivada del numerador es 1 respecto de x. Ahí está, 1 por denominador sin derivar. Ahí está. Menos la derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada del denominador respecto de x? 1. 1 más. 1 también. 1. La derivada de x 1, la derivada de por x es 0. menos y. La derivada respecto de x del denominador es 1 por el numerador sin derivar. Multiplicamos todo esto al numerador y nos sale 2y sobre x más y elevado al cuadrado. Bueno, vamos a derivar ahora respecto de y. Denominador al cuadrado, x más y elevado al cuadrado. Derivada del numerador respecto de y, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Por qué menos 1 la derivada del numerador respecto de y? Porque la derivada de x es 0 y la derivada de y es 1. Afectado por el signo menos, entonces es menos 1. Ahí está. No se olviden del signo. Derivada del numerador respecto de y es menos 1 por denominador menos la derivada del denominador respecto de y, ¿cuánto es? 1. 1. Sí, positivo. 1 por X menos Y. ¿No? Por el numerador sin derivar. Ahí está. Hacemos las aplicaciones correspondientes y me sale que es igual a 2x sobre x más y elevado al cuadrado. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Hay otra forma igual más fácil, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál es la otra forma más práctica? Con tablas se refiere, o qué sé yo. Ah, me olvidé la formulita. Ingeniero, Sí, disculpe, no sé si en este tema o el siguiente que se utiliza el modo no pensante, que se inventó, creo. no conozco el modo no pensante, yo conozco solamente regla de derivación. ¿Cuál es ese modo no pensante? Es que he escuchado nomás, pero todavía no lo conozco. Que algunos No, a mí no me lo han presentado también eso. Solamente conozco regla de derivación, ¿no? ¿Ya? Era una pregunta, ¿no? Sí, ustedes para este tipo de función sobre función aplican la regla de derivación, la anterior, la que hemos hecho en la pizarra, nada más, y punto, se acabó, ¿ya?
hacer otro ejercicio. Z igual a raíz de x cuadrado menos y cuadrado sobre x más y. Y ya me entra una raíz, ¿no? Hacemos lo mismo. Lo primero que tienen que hacer ustedes es, para derivar, llevar esta expresión que está en raíz, llevarlo como exponente, el índice de la raíz. Tienen que llevarlo como exponente. Por ejemplo, este x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a hacer un lapizarlo. El argumento. Este x cuadrado menos y cuadrado que está entre raíz, yo lo llevo primero a esta expresión. En lugar de colocarlo raíz, lo pongo así. ¿Sí? Entonces aplico para derivar esto, por ejemplo, quiero derivar respecto de x. Aplico este Sería concepto de acá. 2x. El primero que hemos hecho. X elevado a la n. ¿No? Sí. Quiero derivar esto respecto de x. Aplico Sería este concepto. 2x Bajo el 1 medio, menos 1 medio. Ah, pongo mi argumento. El exponente disminuye 1. 1 medio menos 1, ¿cuánto es? menos 1 medio. Menos un medio. Menos un medio. Menos 1 medio, disminuye 1 el exponente, por la derivada de este argumento. Ujú. ¿Cuál es la derivada de este argumento respecto de x? Menos un medio. 2x, ¿qué? 2x 2x, boludo. por 2x. Esa es la derivada de esta expresión respecto de x. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O Sí. no? Sí, ingeniero. Eso lo aplicamos acá entonces. Vámonos a nuestro ejercicio. Bueno, vamos a derivar respecto de x, esta expresión. Denominador al cuadrado. Ahí está. Denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del numerador respecto de x? Ya lo hemos hecho. Bajamos el 1 respecto medio. de aquí. X cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1 medio por la derivada de este argumento. ¿Cuánto es? 2x. Esa es la derivada del numerador por denominador sin derivar. Menos, ¿cuál es la derivada del denominador respecto de x? 1. 1. Este es 0. Menos 1 por numerador sin derivar. ¿Se ha entendido o no? Sí. Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Ahora aquí que he hecho, esto lo he pasado abajo con signo más, ¿no? Me queda la expresión de arriba que es esto de acá. X, este 2 se elimina con este 2. Me queda el X más Y ahí arriba. Menos esta expresión sobre esta de acá. En el examen yo me voy a fijar esto. Inclusive pueden dejarlo ahí para ganar tiempo. Esto es lo que me interesa a mí. Esto es álgebra ya, ¿no? Esta es una redistribución ya algebraica. Esto es lo que me interesa que ustedes hagan bien. Aquí yo me doy cuenta si ustedes han derivado bien o no. El primer paso, ahí me fijo. Solamente derivamos nomás, ¿no? ¿Sí? Hagan el primer paso, ahí lo dejan, para que no estén haciendo todo este acomodo, a no ser que sea una demostración, ya que tienen que llevarla a su mínima expresión. A no ser que sea una demostración, ahí ustedes tienen que trabajarlo hasta llegar a la mínima expresión. Pero si es una derivada así abierta, ustedes es suficiente con el primer paso. Ahí me lo pueden dejar, yo sé si está en derivado o no. ¿Está bien? Ya, ingeniero. Está bien. Nos vamos a la derivada respecto de y. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del numerador respecto de y? Bajamos el 1 medio, ahí está. X cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1 medio, porque disminuye 1, le ponen por la derivada del argumento respecto de y. ¿Cuánto es la derivada del argumento respecto de y? Esto es 0 y esto es menos 2y. Menos 2y. Menos 2y. ¿Está correcto, no? Esa es la derivada del numerador
por denominador sin derivar. Ahí está. Menos las derivadas del denominador respecto de y. ¿Cuánto es? 1, porque la derivada de x es 0. La derivada de y es 1 por numerador sin derivar. Hacemos el mismo trabajo y tenemos esta expresión aquí. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Ya. Está bien. Quiero que me sigan bien y no tengan dudas, que estos conceptos son muy, muy importantes. ¿Podría explicar un poquito cuando de la raíz de x cuadrado menos y al cuadrado y luego aplicamos la regla de degresión sobre la función, sobre función? Esta de ahí. ¿Está? Sí. Ya. No, hacemos lo mismo. Denominador al cuadrado, aplicamos esa misma. A ver, para que quede claro, a ver. Siempre función sobre función aplicamos esta regla de derivación. Siempre. ¿No? Entonces eso es lo que estamos aplicando. Nos vamos al ejercicio. Nos vamos al ejercicio y decimos, denominador al cuadrado, ahí está, denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del numerador respecto de x? Y lo hemos hecho. Derivada del numerador respecto de x, lo hemos puesto la raíz como exponente y hemos derivado. Bajamos el exponente, x cuadrado menos y cuadrado, el exponente disminuye 1, un medio menos 1 es menos 1 medio por la derivada del argumento respecto de x, 2x. ¿Está claro? Sí. Entonces nos vamos aquí, hacemos exactamente lo mismo. ¿No? Denominador al cuadrado, derivada del numerador respecto de x, ya lo transformamos en exponente. Entonces, un medio x cuadrado menos y cuadrado elevado a la medio por la derivada del argumento 2x, derivada del numerador por denominador sin derivar. Ahí está. Menos la derivada del denominador respecto de x, que es 1, ¿no? Por el numerador sin derivar. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Es importante que quede claro el concepto. Ahora tenemos z igual al logaritmo de raíz de x cuadrado menos y cuadrado sobre x más y. A la anterior expresión le estoy poniendo un logaritmo. ¿No? Esto pueden hacerlo ustedes directamente. Logaritmo de x, ¿a qué igual logaritmo de x? A ver. Uno de A menos logaritmo. Van a decir 1 sobre x, ¿no? Logaritmo de x es 1 sobre x. Es igual a 1 sobre x por x prima, por la derivada de ese argumento. Esa es la derivada del logaritmo de x. No es que sea 1 sobre x, no. La mayoría de las tablas viene así, ¿no? 1 sobre x. No, es 1 sobre x por x prima. Ya. Entonces nos vamos a ver nuestro ejercicio. Lo pueden hacer así directamente por derivando esta expresión, ¿no? En su conjunto. Yo, para facilidad, ¿no? Con la finalidad de facilitar nuestro trabajo previo a desarrollar la derivada, aplicamos propiedad de logaritmo. Esto es para hacerlo más fácil. O sea, aquí le va a dar una expresión larga y muy complicada, no complicada, sino muy detallosa, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo aplico logaritmo, ¿no? Y digo que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, derivo este término y derivo este otro, ¿no? Aquí igual logaritmo de esta expresión. Logaritmo de esta expresión. Aquí igual. Vámonos acá. La pizarra. Logaritmo de x al cuadrado menos y cuadrado. Aquí igual es. Si vamos a derivar respecto de x, es 1 sobre x, que dice la regla. Entonces, 1 sobre x cuadrado
menos y cuadrado por la derivada de E. ¿Cuál es la derivada de eso? ¿Cuál es la derivada de E? Ya ustedes saben. 2x. Un medio. 2x. No, Medio. un medio bajo el exponente x cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos un medio por 2x. 2x. Esa es la derivada de ese logaritmo. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Entonces aplicamos lo mismo acá. Aplicamos lo mismo. Fíjense, logaritmo de esta expresión es igual a 1 sobre eso por el logaritmo por la derivada de. ¿Cuál es la derivada de eso? Un medio x cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos un medio por la derivada del argumento 2x. Menos, ¿cuál es la derivada de esto? 1 sobre eso, sobre esa expresión, por la derivada de esa expresión respecto de x. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la derivada de esto respecto de x? 1. Por eso que queda 1 arriba y x más y. Esa es la derivada respecto de x. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero, quedó claro. Ya. ¿Qué he hecho acá? Fíjense, elimino este 2 con este 2. Este x cuadrado menos y cuadrado a la menos un medio pasa abajo como un medio, como raíz. Aquí pasa como raíz. Raíz por raíz, raíz al cuadrado, elimino el cuadrado con la raíz y me queda igual. Y me queda x en la parte de arriba. ¿Ya? Les decía que ustedes me hacen ese primer paso y está bien. ¿Ya? Entonces, aquí lo que he hecho es esta operación algebraica para llegar acá. Ustedes lo pueden hacer en su casa de nuevo. ¿Eso lo puede explicar, ingeniero? Lo último que dijo. Ya. Este 2 del 1 medio se va con este 2, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, porque están multiplicando. Se puede eliminar, ¿no? Sí. Ya. El Así es. Estos dos entonces se eliminan. El 2 y el 2 de aquí, este 2 del 1 medio, este 2 se elimina. Este x cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1 medio, lo puedo pasar aquí abajo al ladito de este, lo puedo pasar como a la 1 medio, positivo, ¿sí o no? Sí. Sí. Ya. ¿Qué significa en raíz una expresión que está elevada a la 1 medio? Quiere decir raíz cuadrada de esa expresión, que es la misma de acá, ¿no? Entonces quedaría acá una raíz cuadrada igualita a esta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, Sí. entonces, raíz cuadrada por raíz cuadrada de la misma base es raíz cuadrada elevada al cuadrado. Se elimina la raíz cuadrada con el cuadrado y me queda esta expresión de acá. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, Ingeniero, una pregunta, para el examen hay que derivar las dos variables independientes, ¿no? Y después la dejamos así. Claro, las dos variables. Ya les decía yo, si la pregunta es abierta, no es una demostración, ustedes me hacen este primer paso. Aquí yo sé si ustedes han derivado o no. No hace falta que me hagan esto. Pero si es una demostración, ya tienen que llegar a su mínima expresión que es. ¿Está claro? Ya. Vamos con la derivada respecto de y. La derivada de esta expresión respecto de y es igual a 1 sobre esa expresión, ahí está, por la derivada de esta función respecto de y. ¿Cuál es su derivada respecto de y? 1 medio baja x cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1 medio por la derivada de ese argumento respecto de y. ¿Cuánto es la derivada de ese argumento respecto de y? Esto es 2y menos 2y. menos 2y. Ahí está. Esa es la derivada. Menos la derivada de esta expresión respecto de y. 1 sobre esa expresión por la derivada de esta expresión respecto de y. ¿Cuánto es? 1. Y ahí está la derivada respecto de y. Hago el mismo tratamiento que hice acá y llego a esta expresión de aquí. Ustedes háganlo en su casa esto con más cuidado. Es fácil, ¿no? Llego a esta expresión de aquí. Pregunta, ¿se ha entendido todo? Sí. Ingeniero. Ya. Ingeniero, disculpe. Sí,
Acerca de la raíz cuadrada de su derivada, se podría utilizar de la que se utiliza la derivada de la raíz cuadrada y la derivada de su argumento sobre 2 veces por la raíz del argumento. ¿Por qué 2 veces? Así está, aquí tengo una fórmula No, la fórmula es la que yo le dejo a la Es que pizarra. el ingeniero la está tratando como un... porque aquí la derivada de la raíz es la derivada de u entre 2 veces Y él la raíz de... Ya no sé qué tabla tendrán, pero a ver, aplíquenla al mismo ejercicio y sale el mismo resultado. ¿Ya? La que dijo el INS nomás es más fácil. Sí. Si ustedes tienen otra, de repente por ahí tienen otra, no sé, yo no la conozco, aplíquenla y si da el mismo resultado, quiere decir que está bien, ¿no? ¿Ya? Pero esta es la fórmula universal para este tipo de funciones. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿se ha entendido todo lo que se ha hecho para derivar? Con esto ustedes pueden derivar cualquier función explícita. Ya, cualquier función explícita ya pueden derivar. ¿Se ha entendido todo lo que hemos hecho hasta acá? Sí. Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Segunda pregunta, ¿quieren pasar este título o quieren quedarse con el chip ahí para repasar hoy en la tarde hasta el lunes esta parte de funciones explícitas? Sí, ingeniero, queremos repasar. A ver, En el examen a ver, los ejercicios van a ser más complicados que estos ejemplos que nos ha dado. no van a ser igual que esto y lo que le doy en el práctico. Ya van a ver en el práctico que va a ser. Este archivo de acá es texto, ¿no? ¿Dónde lo podemos conseguir? Yo te lo voy a enviar a Claro hoy en la tarde. Está bien, Inge. Gracias. Entonces, yo lo que no Ahí quiero... repasando. Ya, a ver un ratito, por favor. Yo lo que no quiero es confundirlos un poco. Yo entro aquí derivadas por definición y van a ver otros conceptos y se van a confundir de repente con el anterior, lo que hemos llevado. Y esto es fundamental que ustedes lo entiendan bien. Entonces, comparto con ustedes de que no le voy a cambiar el chip todavía. Vamos a dejar esto para la próxima clase y ustedes, yo le envío más tarde a Classroom esto, o en este momento se lo envío, y ustedes repásenlo todos estos ejercicios de tal manera que lo entiendan y lo comprendan bien. ¿Te parece? Sí. Sí, Está bien. está bien, ingeniero. Una pregunta más. De los prácticos, no hay todavía, ¿no? No hay todavía. Ya le he dado unos 3 o 4 ejercicios de Sí. definiciones, ¿no? Ya Sí. le he dado. Pero le voy a pasar entre hoy y mañana, le voy a pasar el práctico ya de la primera unidad y el práctico de la segunda unidad. ¿Ya? Para presentarlo al clase. Sí. ¿Ya? Está bien. Ok, entonces inmediatamente terminamos las clases, se los envío a Classroom para que ustedes repasen desde hoy en la tarde esta parte. ¿Ya? Está bien, Inge. Gracias. Sí, Bueno, gracias jóvenes, bendiciones para todos. Hasta luego. hasta luego, ingeniero. Ingeniero.